Se cumple un año de la muerte de un gran escritor de la Argentina y también de toda la región. Estamos hablando de Ernesto Sábato. Estamos en vivo con este tema. Silvia Fernández, adelante. Muchas gracias, Pablo y Agustina. Y recordamos una frase de Ernesto Sábato: la vida es tan corta y es tan difícil que cuando uno empieza a aprenderlo ya hay que morirse. Esto dijo Ernesto Sábato en algunos de los reportajes de los tantos que le hicieron en sus 99 años de vida. Murió el año pasado a raíz de una bronquitis y por eso le agradecemos a su hijo, Mario Sábato, que nos recibe hoy en Bellavista, en su lugar en el mundo, para recordar a su papá. Bueno, Mario, ¿cómo lo recuerda a Ernesto? Bueno, es un recuerdo siempre muy potente, ¿no? El papá no pasó desapercibido por la vida y mucho menos por su familia. Tenía un carácter muy fuerte, para ser francos, digamos un carácter podrido, que yo heredé, pero sobre el final, cuando aparecieron los bisnietos, ya estaba convertido en un abuelo muy parecido a los más abuelos. Además de escritor, Sábato también ha sido científico. Bueno, de hecho dejó su doctorado de física porque consideraba que la ciencia era moral. Y además de escritor también, en la década del 70, todos sabemos, se convirtió en un investigador de la realidad argentina, por ese entonces la dictadura. ¿Cómo vivieron ustedes esa presidencia de la CONADEP que de alguna manera llevó y catapultó la frase del nunca más para la historia argentina, para nuestra historia? Fue una época muy difícil, muy conmocionante. No es la época que estamos viviendo ahora. Después de 30 años de democracia, la gente se ha acostumbrado a que la justicia sea posible, pero en aquel momento vivíamos entre amenazas, con miedos, por supuesto, y con sobresaltos continuos. Es muy bueno, me parece, comparar las dos épocas. En esta época, con la democracia ya consolidada, se puede hacer todo lo que entonces no se hizo, pero lo que se hizo en aquel momento fue gigantesco. Ningún país en el mundo juzgó a sus dictadores tan rápido y tan contundentemente. Era un momento donde los represores seguían teniendo poder y los señores del miedo no usaban pañales para adultos. Se hizo mucho, pero con sobresaltos, decía, amenazas continuas, no solamente a mi padre, también a toda la familia. Incertidumbre sobre cómo iba a seguir la cosa, porque los servicios de inteligencia estaban muy activos y no respondían al gobierno, por supuesto. Por eso todos los papeles de la CONADEP se fotocopiaron, se hicieron microfilmaciones, que para entonces era una especie de prodigio técnico, y se enviaron a 2 o 3 lugares seguros del mundo. No se sabía bien cómo podía terminar la cosa. Pablo Viña y Agustina Díaz lo están escuchando en el estudio de Canal 7. Mario, ante todo, gracias por atendernos, que tenga muy buen día. Recién usted destacaba que el carácter de su papá tal vez fue cambiando con la llegada de los bisnietos, con la llegada de los nietos. ¿Qué ha sucedido en esa casa de santos lugares justamente con la llegada de nietos y bisnietos? Bueno, la vida de mi padre, sobre todo, cambió. Me voy a sacar esto porque tengo relay, claro, y no me entiendo. La vida de mi padre, te decía, cambió de una manera completa. Él comenzó a ser el abuelo y a descubrir a los chicos, porque con mi hermano y conmigo, cuando éramos chicos, él estaba escribiendo. Me acuerdo en aquel momento, cuando yo tenía 10 años, 11, 12, escribía sobre héroes y tumbas, y como lo dijo en un documental que yo hice de él, cuando levantó la vista teníamos 14 o 15 años. Así que el descubrimiento de los nietos fue de alguna manera para mi padre el descubrimiento
de lo más hermoso que tiene la vida, sea uno famoso o no, porque eso, como decían en mi barrio, la fama es puro cuento. Tiene razón, Mario. Le pregunto por el legado de su padre, pero ya no digamos, para ustedes, para su familia, sino para todos los argentinos. ¿Cuál cree usted que es lo más importante de ese legado que nos ha dejado a todos? Lo más importante del legado de mi padre, que como bien decís, nos ha dejado a todos, nosotros nos dimos cuenta en medio del dolor de su muerte, que lo compartíamos con muchísimos argentinos, que había una suerte de comunión filial y que el legado no era para nosotros, era para todos. Es el legado de la ética, del compromiso, del coraje, del resistir. Bertolt Brecht decía, yo no soy quien para contradecirlo a Bertolt Brecht, desdichados los pueblos que necesitan héroes. Decía, no soy quien para contradecirlo a Brecht, pero disiento. Yo creo que para algunos pueblos, como los nuestros, es muy bueno tener héroes, es muy bueno tener espejos donde mirarse y tener el propósito de ser mejor. Y no solamente es muy bueno, sino que cada vez es más necesario porque cada vez hay menos. Muy bien, Le Mario. agradecemos mucho habernos recibido en su casa y nos quedamos con una frase a propósito de los héroes. Bueno, Sábato dijo que no se puede vivir sin santos, sin mártires y sin héroes, y aprovechamos este Día del Trabajador entonces para retomar esa frase, para compartirla con ustedes, y si han leído a Sábato, para releerlo, y si no, para descubrirlo. Gracias, Silvia. Allí el trabajo y esta charla imperdible, interesante, un lujo para Visión 7 Mediodía, dialogar en esta edición con el hijo de Ernesto Sábato. Sin duda,